La historia de Balaam y su burro es una de las más curiosas de la Biblia. Un profeta contratado para maldecir al pueblo de Dios. Un burro que habla y reprende a su amo. Un ángel que interviene para proteger a los escogidos de Dios. Es una historia llena de intriga, humor y una profunda lección espiritual. Balaam era un profeta conocido en su época. Vivía en Mesopotamia, lejos de la tierra de Israel. Aunque no era israelita, sabía de Dios y Dios hablaba con él. Balac, el rey de Moab, temía la creciente presencia del pueblo de Israel en sus fronteras. Había oído hablar de sus victorias y temía por la seguridad de su propio reino. En su desesperación, Balac buscó la ayuda de Balaam. Balac, el rey de Moab, estaba aterrorizado por el avance del pueblo de Israel. Temía que su reino fuera destruido por ellos. En su desesperación, envió mensajeros a Balaam, un profeta conocido por su poder de bendecir y maldecir, con una oferta tentadora. Le ofreció riquezas y honores si accedía a maldecir al pueblo de Israel. Balac estaba dispuesto a dar cualquier cosa para asegurar la derrota de sus enemigos. Balac creía firmemente que al maldecir a Israel, los debilitaría y los haría vulnerables a sus ejércitos. Pensaba que una maldición de Balaam sería suficiente para cambiar el curso de la batalla a su favor. Balaam, tentado por la oferta de Balac, consultó a Dios. Sabía que debía buscar la guía divina antes de tomar cualquier decisión. Sabía que no debía maldecir al pueblo de Dios, pero la promesa de riquezas era muy atractiva. La tentación de obtener grandes tesoros y honores lo hizo dudar. Dios le advirtió a Balaam que no fuera con los mensajeros ni maldijera a Israel, porque eran un pueblo bendecido. La advertencia divina fue clara y contundente. A pesar de la clara advertencia de Dios, la ambición de Balaam no estaba satisfecha. La oferta de Balac seguía resonando en su mente, y la posibilidad de obtener riquezas y honores lo mantenía inquieto. Cuando Balac envió más mensajeros con promesas aún mayores, Balaam volvió a pedirle permiso a Dios. Esta vez, los regalos y las promesas eran aún más tentadores. Esta vez, Dios le permitió ir, pero con una condición. Solo podía decir lo que Dios le ordenara. Balaam debía seguir estrictamente las instrucciones divinas, sin dejarse llevar por la ambición o las promesas de Balac. Balaam, cegado por la codicia, se puso en camino con los mensajeros de Balac. Balac, el rey de Moab, había prometido grandes riquezas y honor a Balaam si maldecía a Israel. Balaam, tentado por estas promesas, decidió ignorar la advertencia de Dios y emprendió el viaje. No se dio cuenta de que estaba jugando con fuego. La codicia nublaba su juicio y no veía el peligro que se avecinaba. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino, pero también a la ira de Dios. Dios estaba enojado con él por su desobediencia y le esperaba una sorpresa en el camino. La ira divina no se haría esperar, y Balaam pronto se daría cuenta de su error. Mientras Balaam cabalgaba en su burro, el ángel del Señor se paró en el camino para oponerse a él. El ángel, con una espada desenvainada, era invisible para Balaam, pero no para su burro. El burro, viendo al ángel con una espada desenvainada, se apartó del camino y se metió en un campo. Balaam, sin entender la razón del comportamiento del burro, se enfureció. Balaam, furioso por la terquedad del animal, lo golpeó con su bastón. No podía comprender por qué el burro se desviaba del camino, y su frustración crecía con cada golpe. El burro, incapaz de explicarle a Balaam la razón de su comportamiento, continuó por el camino. El pobre animal estaba atrapado entre la obediencia a su amo y el temor al ángel. El ángel del Señor se interpuso de nuevo en su camino, esta vez, en un lugar estrecho entre dos muros. El burro, al ver al ángel, intentó evitarlo, pero el espacio era demasiado estrecho. El burro, al no poder apartarse, aplastó el pie de Balaam contra el muro. Balaam gritó de dolor y su ira aumentó aún más. Balaam, aún más furioso, volvió a golpear al animal. No entendía que el burro estaba tratando de salvarlo de la ira divina. La ceguera de Balaam ante la situación era total, y su obstinación lo llevaba cada vez más cerca del desastre. El ángel del Señor se apareció por tercera vez, bloqueando completamente el camino. Esta vez, el burro, temiendo la ira de Dios más que la de Balaam, se echó al suelo, negándose a avanzar. Balaam,
fuera de sí por la frustración, golpeó al burro con brutalidad. En ese momento, Dios abrió la boca del burro y éste le habló a Balaam. «¿Qué te he hecho yo para que me golpees 3 veces?», preguntó el burro. Balaam, sorprendido por la repentina capacidad de hablar de su burro, se enzarzó en una discusión con el animal. Se quejó de la terquedad del burro y amenazó con matarlo. El burro, a su vez, le recordó a Balaam su largo servicio y fidelidad. En medio de esta extraña conversación, Dios abrió los ojos de Balaam y éste vio al ángel del Señor parado en el camino, con la espada desenvainada. Balaam, comprendiendo finalmente la gravedad de la situación, se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó a Balaam: «¿Por qué has golpeado a tu burro estas 3 veces? He salido para oponerme a ti, porque tu camino es perverso delante de mí». El ángel le recordó a Balaam que si el burro no se hubiera apartado, lo habría matado a él y habría dejado vivir al animal. Balaam, humillado y arrepentido, reconoció su error. «He pecado», dijo. «No sabía que tú estabas en el camino para oponerme. Ahora, si te desagrada, me volveré». Sección 6. La voz del burro. Una conversación inusual. El ángel del Señor, viendo el arrepentimiento de Balaam, le permitió continuar su camino. Sin embargo, le advirtió: «Ve con estos hombres, pero solo dirás la palabra que yo te diga». Balaam, ahora consciente de la presencia y el poder de Dios, obedeció. Al llegar a Moab, Balac llevó a Balaam a un lugar alto desde donde podía ver el campamento de Israel. Balac preparó sacrificios y ofreció holocaustos a los dioses, esperando que Balaam maldijera a Israel. Sin embargo, cuando Balaam abrió la boca, para sorpresa de Balac, no salieron maldiciones, sino bendiciones. Guiado por el Espíritu de Dios, Balaam pronunció palabras de bendición sobre Israel, exaltando su justicia y proclamando la protección de Dios sobre ellos. Sección 7. Balaam se arrepiente. La visión del ángel. Balac, furioso, reprochó a Balaam por no haber cumplido su parte del trato. Pero Balaam respondió: ¿no he de procurar decir lo que Jehová pone en mi boca? Balac, desesperado, llevó a Balaam a otros 2 lugares altos, esperando que desde allí pudiera maldecir a Israel. Sin embargo, en cada lugar, Balaam, en lugar de maldecir, bendijo a Israel aún más. Habló de su grandeza futura, de la venida de un rey poderoso de la línea de Jacob y de la destrucción de sus enemigos. Al final, Balac, completamente derrotado, envió a Balaam de regreso a su tierra, sin darle ninguna recompensa. La ambición de Balaam lo había llevado a la humillación y al fracaso. Sección 8. La bendición en lugar de la maldición. La historia de Balaam y su burro nos enseña varias lecciones importantes. Es una narrativa que resalta la intervención divina en los asuntos humanos, mostrando cómo Dios puede cambiar el curso de los eventos para cumplir su voluntad. En primer lugar, nos muestra que Dios tiene el control de todas las cosas. No importa cuán desesperada o complicada parezca una situación, Dios siempre tiene el poder de intervenir y transformar cualquier circunstancia. Incluso cuando los hombres traman el mal, Dios puede convertirlo en bien. Esta es una verdad reconfortante que nos recuerda que no estamos solos y que el mal no tiene la última palabra. Balac contrató a Balaam para maldecir a Israel, pero Dios usó a Balaam para bendecirlos. Este acto de Dios no solo frustró los planes de Balac, sino que también fortaleció la fe del pueblo de Israel. En segundo lugar, la historia nos enseña que la obediencia a Dios es esencial. La obediencia no es solo una muestra de fe, sino también una protección contra las consecuencias negativas de nuestras propias decisiones. Balaam sabía que no debía maldecir a Israel, pero la codicia lo cegó. La tentación de riquezas y poder puede desviar incluso a los más sabios de su camino. Su desobediencia le trajo vergüenza y humillación. Este es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos ser fieles a nuestros principios. Finalmente, la historia nos recuerda que Dios puede usar cualquier medio para comunicarse con nosotros. No siempre será de la manera que esperamos, pero su mensaje siempre será claro. Usó un burro para hablar con Balaam y advertirle de su error. Este evento extraordinario subraya que no hay límites para los métodos que Dios puede emplear.
Dios puede usar circunstancias, personas o incluso animales para hablarnos y guiarnos. Debemos estar atentos y receptivos a su voz en nuestras vidas diarias, buscando siempre su guía y dirección. Sección 9. Lecciones de la historia. La fidelidad de Dios y la necedad humana. La próxima vez que se sientan tentados a desobedecer a Dios por codicia o ambición, recuerden la historia de Balaam y su burro. Recuerden que Dios es fiel, que Él protege a su pueblo y que la obediencia a Él siempre es el mejor camino.